Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nuevamente están con nosotros para estudiar de la palabra de Dios. Les saludamos con mucho gusto. Una bonita bienvenida les damos a estudiar nuestra lección número 5, Fe contra todo pronóstico. Y nuestro versículo Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, Roselena. Ya es jueves 2 de mayo. Casi estamos terminando esta semana. Y para hoy nuestro título es La obediencia, el fruto de la fe. Y vamos a ver qué nos dice para hoy la palabra de Dios, que hoy vamos a leerles en varias citas del libro de los Romanos, para ver qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo. Romanos 3, 27 al 31. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6 del 15 al 18 dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate qué bonito nos dicen estos citas, ¿verdad, Roselena? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y yo creo que eso es lo que primero deberíamos de tratar de hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar en Cristo. Y también los versículos anteriores nos decían que somos justificados por la fe, no por las obras. Así que nosotros solamente somos salvos por la justicia de Cristo. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. Sí, Rosalena, fíjate que eso fue lo que hicieron los reformadores. Despertaron a la gente para que miraran que somos pecadores y que necesitamos a ese Salvador, ¿verdad? Por esa razón es que la gracia de Dios nos cambia. Cierto día, fíjate, John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero al libro de Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañadamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando de veras, de corazón, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, sentimos que estamos aprendiendo apenas o a comprender el Evangelio de Cristo. Y fíjate lo que él exclamó:
Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, dice, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Te leo los pasajes que vienen a continuación. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y también vamos a leer Colosenses 1:10 para ver qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana. Y esto es también para nosotros. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como podemos ver, Rosalena, estos dos versículos hablan de lo mismo, nos invitan a crecer en Dios, en el conocimiento de Él y crecer como personas, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos debería de motivar. Nosotros como cristianos, cuando comenzamos a aprender de la palabra de Dios, no debemos de permanecer así, sino que cada día ir creciendo un poquito más en esa gracia que Cristo nos ofrece. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el statu quo ni con una experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Sí, fíjate, Rosalena, lo que pasó con ellos. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad. ¿Y cuál era esa ciudad, Rosalena? Es una linda ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como nos dice en Hebreos 11:10, ¿verdad? Hablando de esa ciudad eterna que Dios tiene preparado para nosotros. Por esa razón, cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de una mañana mejor. Aún su cuerpo estaba confinado, pero ellos se sentían libres, libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra y libres en la esperanza de su pronto regreso. Te hago una pregunta, José Ramón. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Y yo creo que nos la debiéramos hacer cada uno de nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos, pues la verdad, como decíamos al principio, nos desanimaríamos pensando que no hay esperanza en nosotros mismos. Pero por eso la palabra de Dios nos invita a que miremos a Cristo. Él fue el que hizo todo por nosotros para salvarnos. Solamente en estos tiempos nosotros debemos de aceptarle como nuestro Salvador y aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz, porque Él a eso vino, a morir por nuestros pecados. Y como dice la pluma inspirada, José Ramón, nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos nosotros. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponernos nuestros mantos blancos, los mantos de la justicia y el manto de vivir y no de morir. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a eso, ¿verdad? A que tengamos que cada día nos vistamos con ese manto de justicia de Cristo. La justicia de Cristo que es la que nos salva. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana para hacer nuestro repaso semanal. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día a la obediencia y el fruto de la fe. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.